Por tales razones no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla José. Simplemente José. El cártel de las togas lo volvió a hacer. Necesitaban 8 votos para tumbar la reforma judicial, pero nunca se imaginaron que el ministro Alberto Pérez Dayán se les echaría para atrás en el último momento. Y cuando se vieron perdidos, Norma Rapiña y los mafiosos de su cártel de las togas salieron con la jalada con que solo necesitaban 6 votitos. Y ahí se trabó la discusión y la ministra Tepache optó por decretar un receso. Vaya con la guacamaya, compaye. Estos desgraciados están dispuestos a pisotear la Constitución con tal de evitar que el pueblo sea quien los elija. Tome votación sobre procedencia. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome consideraciones con un voto concurrente a favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy totalmente a favor, pero pediría a la señora ministra Norma Piña que, si me permite, para completar mi voto concurrente, adicionar las razones que ella expresó. Gracias. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo he sostenido en precedentes y por ninguna otra razón que no sea esa, en contra. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de metodología y por consideraciones diversas. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Bates Guadarrama y el señor ministro Pérez Dayán. Gracias. Ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma, salvo que alguien dijera que se siente obligado por la mayoría. Pero yo entendí que no va a ser así. Entonces, serían por el sobreseimiento. Ok, pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo. Si se necesitan 6 u 8 votos. Sí. Ministra Esquivel. Sí, obviamente si se requieren 8 votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución. Entonces, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. En el mismo sentido que la ministra Yasmín Esquivel Moza. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. O si quieren, lo detenemos aquí, lo pensamos y regresamos, para no precipitarnos, lo que ustedes deciden. No procede. Tenemos que asumir lo que nos dicta actualmente la Constitución en su artículo 105, fracción segunda, último párrafo, que establece: las resoluciones de la Suprema Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos. Es cuanto, ministra presidenta, y reitero lo que pronuncié en esa ocasión, porque es lo que nos impone la Constitución, una lectura textual y no una interpretación. Ahora, sí quiero precisar que el proyecto del ministro González Alcántara sí lleva proponiendo validez de diferentes porciones, y esa validez, como tal, la validez necesita 6 votos. Lo que necesita invalidez, la votación para invalidez son 8 votos. Si gustan, regresamos. Vamos a hacer un receso porque yo creo que estamos cansados. Y regresaríamos para ver si la votación
o si nada más que con relación a la validez, que son 6 votos, lo que ustedes decían. No levanto la sesión y cierro la sesión. Nos vemos aquí 4:30, ya votamos lo de los 6, los 8 y vemos si continuamos en el sentido de reconocer validez y ya desestimar invalidez. Gracias. Después que la ministra Tepache le rascó los kiwis al tigre al amagar con invalidar la reforma judicial con solo 6 votos, se le vino el mundo encima. La 4T le leyó la cartilla. Le dijeron que aunque haga lo que haga, la elección de juzgadores no se detendrá. Y también le dijeron que vaya preparando una cobija, porque la espera una celda con unos barrotes de hierro, tan gruesos como sus patas. Lograron la mayoría calificada que se requiere de 8 ministras y ministros para echar atrás una constitución vigente que además no tienen facultades para echar atrás. En ningún artículo de la Constitución, no me voy a cansar de repetirlo, en ningún artículo de la Constitución le da derecho al Poder Judicial y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar qué artículo les gusta, qué artículo no les gusta, tachar, romper, quitar, borrar. No tienen esa facultad. Y sin embargo, no lo pueden creer o no, pero para evitar una crisis mayor, nosotros teníamos ya un camino ante la eventualidad de que la Corte lograra los 8 votos. Dicho de otra manera, a pesar del grave precedente que implicaría que el Poder Judicial se erija en supremo poder conservador por encima de los 3 poderes de la República y el soberano que es el pueblo, nosotros no íbamos a actuar con la irresponsabilidad que ellos han actuado. No lo pueden creer o no, pero esa era nuestra convicción y nuestra determinación. Pero perdieron. Y ahora perdidos, quieren decir que con 6 votos tienen suficientes para echar atrás una constitución. No tienen facultades ni para echarla atrás con 11. Pero para decisiones trascendentalísimas se les exige 8 votos. Y ellos, planteando el cambio que va a haber a 9 ministros, dicen 6 es mayoría calificada. No, son el colmo de la desvergüenza. En caso de seguir con esta torpeza mental, que de verdad ya no tenemos otras palabras para definirlo, habrá un juicio político contra los ministros que operen esta inconstitucionalidad. Aquí lo que procede es el sobreseimiento, como ya en la primera parte de la sesión se dio a conocer. Y estamos atentos a eso. Después del receso, el cártel de las togas lo pensó mejor. Sabían que se les vendría el mundo encima. No se la iban a acabar. Por ello el ministro traidor, Alcántara Carrancá, se echó para atrás y después de haber manifestado que solo se necesitaban 6 votos, rectificó y se decidió por 8. Pero Ríos Farhat, esa traidora propuesta por AMLO, Ortiz Mena, Lainez Potisek y Norma Rapiña se mantuvieron firmes en 6 votos. Pero adivina qué, compañe. ¡Brujo! ¡Adivinaste! Volvieron a perder y la elección de juzgadores va porque va, mientras que el cártel de las togas va pero a chiflar su Mauser, lejos, muy lejos, allá por donde zurró el conejo. Vamos a continuar con la sesión. Entonces, para ver la votación en acciones, tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Yo me expresé como mencioné, que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada.
Creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Señora ministra Esquivel Moza. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señora ministra Ortiz Alf. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señora ministra Batres Guadarrama. 8 votos. Señora ministra Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. La reforma constitucional es válida sin necesidad de nuestro reconocimiento. Ese es un principio y lo dejamos claro. Gracias. Las razones de por qué lo retiramos o por qué lo declaramos de la manera que lo hicimos es que yo propuse en el proyecto un ejercicio de autocontención y el proyecto solamente proponía invalidar, pero no reconocer la validez, porque es válido. Yo ahí diferiría del ministro González Alcántara. Cuando se desestiman, no hay un reconocimiento de validez. Simplemente se desestima porque no alcanzó la mayoría que la Constitución establece de 8 votos. No es un reconocimiento de validez. Yo ahí sí difiero. ¿Cuál sería el resolutivo? El resolutivo único se desestima en las presentes acciones de inconstitucionalidad. Gracias. Consulto si en votación económica están de acuerdo con este único resolutivo. Quedan aprobados por unanimidad de votos. Agradezco al ministro Pardo y aunque yo voté en contra de eso, no, pero que le agradezco. Y ahora sí queda decidido en definitiva este asunto. Ya para terminar, te cuento que el bellaco adorado de doña Hernias estaba tan feliz que se la llevó a bailar lambada y a cenar espadas brasileñas. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. Ganamos, tengan para que aprendan. Con sus reglas, a ver, era un exceso. Era un exceso, como lo comenté hace rato en la sala de prensa, que 6 resolvieran los destinos de la patria. Le reconozco la decencia a quienes no estando de acuerdo con nosotros, dijeron no, eso ese ya es un extremo que no se puede tolerar. Así es que hoy, fíjense lo que voy a decir, yo creo que con esto no tengo más nada que declarar. Hoy la Corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto, faccioso, sesgado, y hoy la patria se salva. Sigue el proceso y, como lo dije, se van a elegir las personas juzgadoras el primer domingo de junio de este año, del 2025, y es un proceso de democratización muy importante. Ya sabemos el tamaño del reto que tenemos, no lo digo sin arrogancia. Al contrario, es una responsabilidad enorme, pero sí me da mucho gusto que la actitud canalla haya sido derrotada. Por eso celebro como celebro, porque es muy grave lo que están haciendo. Y celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan puesto. Gracias.